a través de esta clase magistral de introducción a la ciencia del derecho, que es un curso básico para entender lo que significa principalmente derecho, que es el conocimiento de lo que cada ser humano, hombre o mujer, le es inherente, inmanente, le corresponde como persona, con derechos y obligaciones. Por lo que debo resaltar la actitud de los jóvenes de este tiempo, que han salido a las calles a protestar defendiendo su dignidad por el hecho de saber que este gobierno de Gana Perú, o nacionalistas del presidente del Perú, Moisés Ollanthumala Tasso, dio la ley 30.288 que violaba sus derechos laborales, que tienen carácter de irrenunciables, como son la compensación por tiempo de servicios, las 2 gratificaciones, etcétera, que están en el artículo 26 de la Constitución, y que los jóvenes que tienen secundaria o que tienen educación superior conocen, por lo que por dignidad salieron a las calles a protestar contra la ley 30.288, que transgredía sus derechos constitucionales. Este gobierno de Gana Perú, o nacionalistas, del presidente Moisés Ollanthumala Tasso y de su esposa Naín Heredia Alarcón, de falsas promesas a los cajamarquinos y cajamarquinas, que iba a defender sus aguas, sus recursos hídricos frente a la minera Yanacocha, cuando se presentaba como candidato a la presidencia del Perú en 1911, y su esposa Naín Heredia Alarcón, cuando Moisés Ollanthumala Tasso hacía esta promesa, ella bajaba y subía la cabeza como señal que estaba de acuerdo con esta promesa. Al igual que Moisés Ollanthumala Tasso mintió a los jóvenes en Trujillo cuando afirmaba que no iba a permitir la flexibilización del trabajo juvenil. Igual mentira cuando prometió a los fonavistas que el 15 de diciembre del 2014 iba a pagar a todos los fonavistas mayores de 65 años y a los discapacitados, cuando en realidad es que el 14 de diciembre del 2014 solo hizo pagar a un 9% del 100% de estos fonavistas, por lo cual indica ahora que semestralmente irá pagando a los demás. Esto quiere decir que solo considerando a más del 90% de los fonavistas mayores de 65 años y discapacitados que falta pagar, recién el año 2023 se terminará de pagar en forma total a estos fonavistas mayores de 65 años y discapacitados, habida cuenta que todavía falta pagarle a los otros fonavistas que no son mayores de 65 años ni discapacitados. Es un desgraciado Moisés Ollanthumala Tasso y su mujer que habla, vamos a pagarle. Esta cree que los peruanos estamos en el año 1946, donde los jóvenes de Cerro Pasco, hombres y mujeres, creo que no alcanzaban ni a segundo año de primaria y por lo tanto no tenían la capacidad de enfrentarse a la gente poderosa de Cerro Pasco Corporation o del gobierno liberal que siempre ha habido en el Perú, ¿no? Que nunca ha actuado en favor del bien común, o sea, el bien que nos beneficia a las mayorías, sino a favor del bien particular de las personas adineradas. Ahora, por lo que ha pasado con el reglaje o seguimiento a la vicepresidenta Marisol Espinosa, en donde ha desactivado a la Dirección de Inteligencia Nacional, DINA, para lo cual convocó a un diálogo a los partidos políticos, esta es una burla a los peruanos y peruanas, que tenemos la capacidad de darnos cuenta de las cosas simplemente o de los hechos que suceden en el Perú. Solamente eso, que es el conocimiento, o que somos medianamente inteligentes, por lo cual el presidente del Perú, Moisés Ollanthumala Tasso, al cerrar la DINA, la Dirección Nacional de Inteligencia, impide encontrar a los culpables del reglaje o seguimiento a la vicepresidenta Marisol Espinosa, ya que quienes actuaron en el reglaje o seguimiento solo pueden actuar por orden expresa del presidente del Perú, Moisés Ollanthumala, que es su jefe según la ley de la Dirección Nacional de Inteligencia. O sea, Moisés Ollanthumala Tasso, quien es el hombre de atrás, el agente inmediato de la Dirección Nacional de Inteligencia, sin cuya orden no se hace absolutamente nada, por lo cual se imputó las muertes hechas, por ejemplo,
por el Grupo Colina al delincuente expresidente del Perú, Alberto Fujimori Fujimori, con la teoría del penalista Roxin. Voy a relatarles un caso de defensa de la dignidad que sucedió en la época del delincuente Alberto Fujimori Fujimori, cuando los 7 miembros del Consejo Nacional de la Magistratura que lo conformaban, Carlos Montoya Guerri, Roger Rodríguez Iturri, Florencio Mixán Mas, Enrique Riva López, José Neira Ramírez y María Teresa Moya de Rojas, por razón del respeto que uno se guarda, por lo que uno no permite injusticias de violación a la ley, a la Constitución, que era lo que sucedía, acaecía habitual, frecuentemente, cuando el Perú se encontraba en manos del delincuente gobierno ejecutivo congresal de Fujimori. ¿Por qué digo esto, gobierno ejecutivo congresal fujimorista delincuencial? Porque el Congreso, con mayoría absoluta de los fujimoristas, ya que conformaban más del 50% del total de los congresistas, daban leyes que violaban la Constitución, y el gobierno ejecutivo representado por el presidente del Perú, o sea, Alberto Fujimori Fujimori, quien debía de observar las leyes inconstitucionales, no lo hacían. El artículo 108 de la Constitución dice: la ley aprobada según lo previsto por la Constitución se envía al presidente de la República para su promulgación dentro del plazo de 15 días. En caso de no promulgación por el presidente de la República, la promulga el presidente del Congreso o el de la Comisión Permanente según corresponda. Si el presidente de la República tiene observaciones que hacer sobre el todo o una parte de la ley aprobada en el Congreso, las presenta en el mencionado término de 15 días. Jamás presentó su observación, su reparo a una ley que iba contra la Constitución. Con esta mayoría absoluta de los congresistas fujimoristas en el Congreso, daban leyes violando la Constitución, con lo cual se favorecía la corrupción y a los corruptos. Por ejemplo, a través de leyes, el propio Poder Judicial o el Ministerio Público designaba respectivamente a los jueces y fiscales. O sea, el propio Poder Judicial se encargaba de nombrar a jueces, de designar, no nombrar, a jueces y el Ministerio Público a los fiscales, que estaban llenos de personas que al final han resultado presas por su gran corrupción. Presidentes del Poder Judicial, fiscales de la Nación como Nelly Dacolán. Entonces, con estos jueces y fiscales que habían sido designados a dedo, a los cuales se manejaba como títeres, ¿no? Y se habilitaba justicia, ya sea favoreciendo a empresarios de diversos medios como Samuel y Mendel Winter del Canal 2, José Enrique José Francisco Crucillal del Canal 4, Genaro y Manuel Delgado Parker, radioprogramas del Perú. Había Calderón, me acuerdo, y había un Moreno, no me acuerdo, que recibía $378,000 semanales de radioprogramas del Perú. ¿Ustedes creen que estos medios han favorecido alguna vez a los trabajadores, a las trabajadoras, a los campesinos, a las campesinas, a los jubilados, a los fonavistas? ¡Ni hablar! Solamente sirven estos medios de comunicación para hacer publicidad a las mineras, a las petroleras. ¿Cómo es posible? Sale Raúl Vargas o Jaime de Altaus o el otro condenado de Aldo Mareate de impedir, ¿no?, las inversiones, con los cuales usted, señora, usted, señor, usted joven, usted es millonario, yo también, recontra millonario, porque ellos hacen una redistribución de su riqueza a los peruanos y peruanas. ¿Todos creen que somos estúpidos, por Dios? Ernesto Schur Landazuri del Canal 5, y todavía estos manejan el Canal 5, del Canal 5 de Julio Vera, con unos problemas de narcotráfico. Yo me acuerdo que Augusto Zimmerman, del cual fui su abogado, me contaba, hacía las pistas para que te aterrizaran los aviones de los narcos. O sea, este era el Canal 9, Julio Vera, y Eduardo Calmer Solar del Diario Expreso, entre otros. ¿Se acuerdan la cuestión de los diarios Chicha? Muchos de estos
jueces y fiscales apristas, designados inconstitucionalmente, son ahora miembros del Poder Judicial y Ministerio Público, por lo que deben ser destituidos de sus cargos. La función de nombrar a jueces y fiscales está ordenado que lo hiciera el Consejo Nacional de la Magistratura, según el mandato del artículo 154, numeral 1. Son funciones del Consejo Nacional de la Magistratura, primero, nombrar, previo concurso público de méritos y evaluación personal, a los jueces y fiscales de todos los niveles. Dichos nombramientos requieren el voto conforme de 2/3 del número legal de sus miembros. Por ello, el Consejo Nacional de la Magistratura, integrado por Carlos Montoya Anguerri, Roger Rodríguez Iturri, Florencio Mixán Mas, Enrique Riva López, José Neira Ramírez y María Teresa Moya, nunca debemos olvidarnos, emitió un comunicado publicado en el Diario Oficial del Peruano el 17 de diciembre de 1997 para que se facilite la realización de concursos públicos de méritos y evaluación de nombramientos de jueces y fiscales de conformidad con el mandato del artículo 154, numeral 1 de la Constitución, que mandaba al diablo Fujimori y sus congresistas, teniendo en cuenta el excesivo número de magistrados provisionales, ¿no? Por lo cual, a continuación, el Consejo Nacional de la Magistratura, el Consejo Nacional de Magistratura, hizo publicar en el Diario Oficial del Peruano el 28 de enero de 1998 un proyecto de ley en cuyo artículo 3 se señalaba la prohibición de designar magistrados provisionales. O sea, eran coherentes con todo lo que hacían. Esto se puede hablar de los miembros del Tribunal Constitucional, de los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, que hasta ahora no sacan a Peláez, no sacan ya definitivamente a Carlos Heredia Alarcón o Carlos Heredia Ramos, no sacan a Gladys Margot Echaíz Ramos. Entonces, justo ellos, al ver que se designaba a dedo a jueces y fiscales para que en este Perú la administración de justicia fuera una porquería, 1 más 1, 823, decía el juez. Oiga, señor, pero yo tengo acá mis documentos que demuestran que yo soy el propietario. No, ni hablar, esos son falsos. Asimismo, por estos tiempos se presentó un caso grave de corrupción en el Poder Judicial de vocales supremos, ahora se le denomina jueces supremos. Por este caso de grave corrupción, el más alto nivel del Poder Judicial, el Consejo Nacional de la Magistratura, con estos integrantes, denunció a jueces supremos titulares y provisionales. Por ello, el Consejo Nacional de la Magistratura, mediante resolución número 1298 CNM del 23 de enero de 1998, publicó el 24 de febrero de 1998 esta resolución, por la cual se dispuso abrir investigación preliminar a vocales supremos titulares y provisionales por hechos denunciados en relación con los seguidos por Corporación Novotec S.A. con el Banco Central de Reserva del Perú sobre pago de dólares. En respuesta a esta acción del Consejo Nacional de Magistratura de investigar a jueces supremos corruptos, el gobierno ejecutivo congresal delincuencial fujimorista del expresidente del Perú, el delincuente Alberto Fujimori, dio la ley 26.933, publicada en el Peruano el 12 de marzo de 1998, mediante la cual se obstaculizaba la labor de investigación y sanción por el Consejo Nacional de la Magistratura, por lo que los 7 miembros del Consejo Nacional de la Magistratura renunciaron a sus cargos: Carlos Montoya Anguerri, Roger Rodríguez Iturri, Florencio Mixán Mas, Enrique Riva López, José Neira Ramírez y María Teresa Moya de Rojas. Esto encaja con el relato de la clase del profesor de Introducción a la Ciencia del Derecho que yo les he dicho, en donde saca este profesor a un alumno y lo saca de la manera más brutal, y después le pregunta a sus alumnos: ¿yo he actuado bien? Y al final, después de perder el miedo, los jóvenes le dicen sí, pero entonces le dice él: ustedes, cuando yo hice esto, debieron haber reclamado, y al callar ustedes son cómplices por lo que está sucediendo en Pichanaki, al callarnos de que hay un ministro del Interior de lo peor, porque
hay la tesis del agente inmediato, del hombre de atrás. Estos no saldrían con la eventualidad de hacer uso del arma de fuego. Y por eso es que han matado. Y esa culpa la tiene Daniel Belisario Urresti Helera. Ahora vemos casos fehacientes, contundentes de violación de la ley y de la Constitución, como ha pasado con el caso del congresista fujimorista de Fuerza Popular, Julio Gagó Pérez, que habiéndose demostrado claramente que ha violado la ley de contratación del Estado, por un lado un fiscal de la Nación lo culpa de sanción, Carlos Ramos Heredia, y también por otro lado el Congreso lo libera de responsabilidad. Nos damos cuenta que en el caso del delincuencial alcalde de Chiclayo Torres, se ha pagado 2 miembros apristas del Tribunal Constitucional, Carlos Mesía y Gerardo Eto, solamente con una cuota inicial de $80,000 a cada uno. ¿Cuánto se le habrá pagado después? Ni el Ministerio Público ni el Congreso los han sancionado. La corrupción y los corruptos siguen con sus actos delincuenciales y no les pasa nada. El delincuencial Alan Ludwig Gabriel García Pérez es presidente del Perú en su segundo gobierno, haciendo uso de la facultad de un derecho que se le otorga al presidente de la República según lo que se ordena en el artículo 118, numeral 21, ha concedido indultos y conmutado penas, o sea, ha rebajado penas. Pero la misma Constitución le ordena al presidente de la República cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes. Por ello voy a expresar lo que dice el artículo 118, numerales 1 y 21. Corresponde al presidente de la República, numeral 1, cumplir y hacer cumplir la Constitución y los tratados, leyes y demás disposiciones legales. 21, conceder indultos y conmutar penas. Las normas, señoras, señores y jóvenes en general, que no tienen un conocimiento de derecho, pero sí tienen la instrucción secundaria, cuando menos. Por eso digo, esto les permite contar con el conocimiento y ya ustedes aplican la inteligencia, la intelectualidad, el raciocinio, los juicios que emiten, ¿no? Van sacando sus cuentas. Entonces, las normas de la Constitución no son ilimitadas. Por ejemplo, cualquier ciudadana o cualquier ciudadano o habitantes en el Perú tiene el derecho de libre tránsito, pero uno no puede caminar desnudo. Por ello, si bien es cierto el artículo 118, numeral 21 de la Constitución, al presidente de la República, el delincuente Alan Ludwig Gabriel García Pérez, le da la prerrogativa, la facultad, el derecho de indultar o rebajar las penas, o sea, conmutar, lo tiene que hacer solo en los casos que no sean de procesados o sentenciados por casos de narcotráfico en su forma agravada, que están previstos en el artículo 297 del Código Penal, que están prohibidos de concederse los indultos o de rebajar o de conmutar penas. Por mandato del artículo 64 del Decreto Ley 22.095 de represión del delito de tráfico ilícito de drogas, publicado el 2 de marzo de 1978, que ordena que no se concederá conmutación, sustitución de pena ni indulto a los procesados o sentenciados por la comisión del delito de tráfico ilícito de drogas. El texto del precitado artículo 64 fue sustituido por el artículo 1 del Decreto Legislativo número 122 sobre tráfico ilícito de drogas, publicado en el Diario Oficial del Peruano el 15 de junio de 1981, en donde se mantiene la prohibición de no conceder conmutación, sustitución de pena ni indulto a los procesados o sentenciados por la comisión del delito de tráfico ilícito de drogas. El tenor del artículo 64, sustituido por dicho artículo 1 del decreto legislativo, fue modificado por el artículo único de la ley 23.689, publicada el 21 de febrero de 1983, que también mantiene la prohibición de no conceder conmutación, sustitución de pena ni indulto a los procesados o sentenciados por la comisión de tráfico ilícito de drogas. La última norma vigente respecto a los delitos de tráfico ilícito de drogas está en el decreto legislativo 824,
Ley de lucha contra el narcotráfico, publicado en el Diario Oficial del Peruano el 24 de julio de 1996, que en su artículo 19 ordena que los delincuentes primarios condenados por el delito de tráfico ilícito de drogas, previsto en los artículos 298, 300, 301 y 302 del Código Penal, que hayan cumplido un tercio de pena privativa de libertad, podrán acogerse al beneficio del indulto por una sola vez. Consecuentemente, con esta normatividad, los procesados o sentenciados por delito de tráfico ilícito de drogas en su forma agravada, los cuales están previstos en el artículo 297 del Código Penal, modificado por el artículo 2, numerales 6 y 7, por ejemplo, de este artículo 297 de este decreto legislativo 982, publicado el 22 de julio del 2007, establece: son formas agravadas del delito de tráfico ilícito de drogas. Sexto, cuando el hecho es cometido por 3 o más personas o en calidad de integrante de una organización criminal dedicada al tráfico ilícito de drogas o que se dedique a la comercialización de insumos para su elaboración. 7. Cuando la droga comercializarse o comercializada exceda de 20 kilogramos de pasta básica de cocaína o 10 kilogramos de clorhidrato de cocaína. Solamente de los 7 les he expuesto 2 casos que son clarísimos: de integrar 3 o más, 50 a estos procesados o sentenciados, 20 o 10 kilos, toneladas. Sin embargo, este delincuente Alan Lugo y Gabriel García Pérez, en su segundo mandato, ha concedido indultos y ha conmutado, ha rebajado penas de estos procesados o sentenciados de casos de narcotráfico en su forma agravada. Por eso, esto lo ha hecho en contra de lo que ordena el artículo 2, numeral 24, literal A de la Constitución. ¿Qué dice este artículo 2? Numeral 24, literal A, artículo 2. Toda persona tiene derecho, numeral 24, a la libertad y a la seguridad personales. En consecuencia, literal A, nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda, ni impedido de hacer lo que ella prohíbe. Pero sí, interpretación contrario sensu, se está recontra impedido de hacer lo que la ley prohíbe. ¿Sí o no? Ni impedido de hacer, claro, no se está impedido de hacer lo que la ley no prohíbe, pero sí se está recontra impedido de hacer lo que ella prohíbe. Y sin tener en cuenta o prescindiendo que el delincuencial Alan Lugo y Gabriel García Pérez es presidente del Perú, por los inconstitucionales indultos y rebaja de penas efectuados, procesados o sentenciados por casos de narcotráfico en sus formas agravadas en su segundo gobierno 2006-2011, se haya beneficiado económicamente solo por el hecho de haber violado la Constitución en su artículo 2, numeral 24, literal A, está comprendido en los alcances de los artículos 99 y 100 de la Constitución, cuyos textos a continuación expongo. Artículo 99. Corresponde a la Comisión Permanente acusar ante el Congreso al Presidente de la República por infracción de la Constitución y por todo delito que cometan en el ejercicio de sus funciones y hasta 5 años después de que hayan cesado en estas. Artículo 100. Corresponde al Congreso, sin participación de la Comisión Permanente, suspender o no al funcionario acusado o inhabilitarlo para ejercicio de la función pública hasta por 10 años o destituirlo de su función sin perjuicio de cualquiera otra responsabilidad. Termino este programa hablando sobre el vicepresidente del Consejo Nacional de la Magistratura, el apristón Máximo Herrera Bonilla. Y yo les dije en el anterior programa que me iba a ocupar de mis denuncias que había presentado con pruebas al Consejo Nacional de la Magistratura, que me la han desestimado, teniendo como presidente en ese tiempo a este fiscal Máximo Herrera Bonilla. ¿Y saben lo que hizo este desgraciado? Que yo no he presentado ninguna prueba. Yo después, en el próximo programa, le voy a traer el texto de lo que dice él para rechazarme la denuncia, que dice que no habiendo presentado ninguna prueba de mis acertos, de mis afirmaciones, declara infundado, improcedente, no tengo el tenor,
de mis denuncias tanto contra Gladys Margot Echaíz Ramos como contra José Antonio Peláez Bardales. En un caso que los dos, cada uno tiene diferentes casos que yo los he denunciado, pero hay dos denuncias comunes contra ellos, que en su época que fueron fiscales de la nación, nunca formalizaron denuncia penal contra los 4 hijos del delincuente Alberto Fujimori Fujimori, porque con dinero del Estado, más de 3 millones de nuevos soles, se pagaron sus gastos en las universidades de Norteamérica, transporte, alojamiento, etcétera, etcétera, ¿no? De estos 4, la Keiko, el Kenji, que está de congresista, por Dios, Sachi y Hiro, probadazo, ¿eh? Entonces yo siempre digo, ¿no? En este mundo se paga, de todas maneras. Fujimori ya lo está pagando, lo tiene que pagar, salvo que no se produzca ya la acusación constitucional contra el delincuente Alan Ludwig Gabriel García Pérez, que tiene que darse ya. El caso es de que ahora hay una situación que viola el artículo 177, numeral 4 de la ley orgánica del Poder Judicial, que es aplicable a los fiscales, porque la misma Constitución dice los mismos derechos y obligaciones de los jueces del Poder Judicial lo tienen los miembros del Ministerio Público, o sea, los fiscales. Este artículo 177, numeral 4, si mal no me acuerdo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial, establece como una condición sine qua non, indispensable, vital, la conducta intachable, la conducta irreprochable de los jueces, de los fiscales. Y hay lo siguiente, de que en el diario La República, donde yo veo estos casos de corrupción, hay una foto donde se observa al postulante a la Fiscalía Superior, Fidel Castro. Yo me acuerdo que he tenido con este fiscal un asunto que después lo voy a exponer, ¿no? Que, bueno, en donde se observa este postulante para la Fiscalía Superior, Fidel Castro, al consejero Máximo Herrera Bonilla, vicepresidente del Consejo Nacional de Magistratura, y otros personajes más en un ambiente reservado al restaurante de la cúpula del Sheraton. La República captó el momento en que Máximo Herrera Bonilla y el postulante Fidel Castro almorzaban en un hotel en pleno examen de selección. Tras ser descubierto el magistrado, se retiró y el consejero se inhibió de evaluarlo. Ayer este consejero Máximo Herrera, vicepresidente del Consejo Nacional de la Magistratura, le decía a Mariela Balbi en radioprogramas que el almuerzo duró 1h30, pero en esa 1h30 no se trató absolutamente nada del caso del postulante a la Fiscalía Superior de Fidel Castro. Me hace acordar lo que ha dicho el presidente mentiroso, mendaz, fraudulento Moisés Ollanta Tazo. Vamos a resolver el problema del reglaje desactivando a la INA. ¿Usted cree estúpido? ¿Usted cree que con esta expresión, claro, se ha librado, pero el Congreso no debe permitir y debe de investigar, porque sí tiene los fueros constitucionales para hacerlo? De igual manera, el Consejo Nacional de la Magistratura también tiene sus fueros, porque este vicepresidente del Consejo Nacional de la Magistratura ha mentido en este programa cuando le dice a Mariela Balbi, que es periodista, no sabe derecho, que de acuerdo con el artículo 157 de la Constitución, el único ente constitucional que lo puede sacar es el Congreso. Es totalmente falso esto. Miren, ¿por qué razón? Porque
el artículo 8 de la ley orgánica de la ley 23.967, que ha sido modificado por el artículo único de la ley 29.521, publicado el 23 de abril de 2010, cuyo texto es el siguiente. Artículo 8. La función de consejero es a tiempo completo. Le está prohibido desempeñar cualquier otro cargo público o privado, ejercer cualquier profesión u oficio, a excepción de la docencia universitaria. Constituye causa grave en el ejercicio del cargo aceptar, llevar a cabo o propiciar reuniones o comunicaciones con los postulantes a juez o fiscal de cualquier nivel durante la etapa de postulación a concurso público de méritos y evaluación personal o proceso de ascenso, así como con juez o fiscal sometido a ratificación o procedimiento disciplinario con el objeto de obtener algún tipo de beneficio para sí o para terceros. En este caso se procede conforme al artículo 157 de la Constitución del Perú. Entonces, nosotros vemos que hay un precedente ya. El 10 de enero del 2010 se publicó en el Diario Oficial del Peruano la resolución legislativa del Congreso de la República que aprueba la remoción en el cargo de consejero del Consejo Nacional de la Magistratura del consejero Efraín Javier Anaya Cárdenas, a consecuencia de la comisión de falta grave en el ejercicio de sus deberes funcionales en aplicación del artículo 157 de la Constitución. El artículo 2 de esta resolución legislativa dice lo siguiente: calificación de causa grave. La causa grave cometida por el señor Efraín Javier Anaya Cárdenas ha consistido en la inadecuada conducta funcional de llevar a cabo reuniones fuera del local del Consejo Nacional de la Magistratura con el postulante Tomás Aladino Gálvez Villegas, en pleno proceso de concurso público para cubrir vacantes de jueces y fiscales supremos aprobado mediante convocatoria número 003-2009-CNM. Es como que alguien dijera, constituye causa grave cometida por alguien si comete violaciones a una mujer o violación a una mujer. Oiga, dice, pero solamente yo he violado a una mujer. Ese solo hecho a alguien que se considera que tiene una conducta intachable, irreprochable, ni hablar. Por eso miente este vicepresidente del Consejo Nacional de la Magistratura, porque oculta, habla medias verdades, como Alan García, como Yantumala, como Toledo, como Kuczynski, como César Acuña Peralta. Yo nunca he maltratado a mi mujer, solamente le he pegado así y me he apropiado de tal cosa, ¿no? O Alejandro Toledo con el caso de Coteva, o Alberto Fujimori. Yo nunca he puesto dinero del Estado a favor de los diarios chichas. Si él había confesado antes que había sacado dinero del presupuesto de los servicios de inteligencia del Ejército, de la Aviación, de la Marina y de las fuerzas policiales, ni hablar, pues, ¿no? Entonces, por eso digo, solamente el peruano o la peruana, con el conocimiento de las cosas, de los hechos, esto es suficiente, porque después viene la intelectualidad, la inteligencia. Dice, este está mintiendo. Si en el caso para pagar, comprar la página del Diario Expreso a Carmen Lezolar, para pagar a Crucillá, para pagar a Schual, ha sacado plata y él lo reconoce, lo admite, por eso le rebajaron la pena de 8 a 6, igual ha hecho en el caso de los diarios chicha. Entonces este vicepresidente, que tiene que ser extirpado por el Consejo Nacional de la Magistratura. Voy a ver a este Consejo Nacional de la Magistratura, por eso hay que destituirlos a todos por este bloque electoral que pienso que se debe conformar por gente correcta. ¿Qué dice el artículo 11 de la ley orgánica del Consejo Nacional de la Magistratura? El cargo de consejero vaca por las siguientes causas: primero, por muerte; segundo, por renuncia; tercero, por vencimiento del plazo de designación; cuarto, por incapacidad moral o psíquica o incapacidad física permanente; quinto, por incompatibilidad sobreviviente; sexto, por incurrir en culpa inexcusable en el cumplimiento de los deberes inherentes a su cargo; séptimo, por violar la reserva propia de la función; octavo, por haber sido condenado por la comisión de delito doloso mediante sentencia consentida o ejecutoriada; y 9, por no reincorporarse sus funciones dentro de los 4 días siguientes al vencimiento de la licencia.
escuchen bien, la vacancia en el cargo de consejero por las causas previstas en los incisos primero, segundo y tercero, o sea, por muerte, por renuncia o por vencimiento del plazo de designación. Y 8, se declara, o sea, por haber sido condenado por la comisión del delito doloso mediante sentencia consentida o ejecutoriada. Por estos 4 casos se declara la vacancia por el presidente. En los demás casos, o sea, 4, 5, 6, 7 y 9, en los demás casos decide el Consejo en pleno. Entonces, señoras, señores y jóvenes en general, para terminar este programa, por dignidad, los miembros de este Consejo Nacional de la Magistratura deben hacer vacar el cargo de consejero, de vicepresidente del Consejo Nacional de la Magistratura al fiscal supremo aprista Máximo Herrera Bonilla por incurrir en culpa inexcusable en el cumplimiento de los deberes inherentes a su cargo previstos en el artículo 11, numeral 6 de la Ley Orgánica del Consejo Nacional de la Magistratura 23.967, en concordancia con el artículo 177, numeral 4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, aplicable a cualquier fiscal que lo obliga a tener una conducta intachable, irreprochable. Hasta el próximo programa, señoras, señores y jóvenes en general. Muchas gracias.